acompañarnos en este curso que estamos realizando de Historia de la Salvación de nuestra vida. Está organizado desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la localidad de Cañadón Seco, cuyo administrador parroquial es el padre Humberto Ramírez. En este curso estamos haciendo un recorrido desde Abraham a nuestro Señor Jesucristo. Desde ya les agradecemos y nos encontramos en 15 días. La idea es retomar desde hoy el tema de Moisés, que abordó Andrea la vez pasada, y saltar hasta Jesús, a ver cómo lo vivenció Jesús. Ahora, quiero empezar tomar algo, ¿no? Tomar algo de lo que habló Andrea. Andrea nos habló como de 3, 4 hitos, ¿no? Del evento que aconteció en Egipto, la esclavitud, tierra de esclavitud, el éxodo, cuando aconteció la liberación, y el desierto, donde después fue la alianza, ¿no? La alianza, el Sinaí. Y me acuerdo que me quedó esta frase, Andrea, tuya, me quedó que vos dijiste que Dios no hace alianza con un pueblo oprimido, con un pueblo esclavizado. Eso me reimpactó, o sea, que no estableció la alianza en Egipto, cuando ellos estaban sometidos. Primero los libera y establece alianza una vez liberado. Eso me encantó, porque es una enseñanza muy rica. Dice, bueno, Dios te propone hacer un contrato, un pacto de amor con vos, no cuando estás esclavizado y no te queda otra más que decir que sí, sino cuando tenés la capacidad y libertad de decidir por vos mismo. Eso es un puntapié muy fuerte para Jesús, porque Jesús es el adalid de la libertad. O sea, si hay alguna antítesis de lo que es obligatorio, impuesto, normado, es Jesús. Jesús nos hace una propuesta absolutamente libre, ¿no? Liberadora. Ahora me hiciste pensar en una cosita para introducir el tema de Jesús y la alianza de Moisés y de la ley. Es que Jesús en realidad hace una alianza con nosotros también, y hace una alianza invitándonos a lo que Él nos ofrece, es verdad, en el marco de la libertad, pero la alianza que Él nos hace en la última cena y en la Eucaristía, la hace en un contexto de entrega extrema de la propia vida frente a la persecución, al maltrato y a la muerte. Eso es muy fuerte. O sea, la alianza nueva, Lucas es el que dice que es una alianza nueva, ¿no? La alianza nueva que hace Jesús con nosotros, la hace, o sea, yo si me tengo que remitir y compararlo a Moisés, la hace, diría, en el corazón de la persecución de Egipto. O sea, no la hace en el pueblo liberado, o sea, en sí la hace en el pueblo liberado del desierto, pero distinguiendo en el desierto un pueblo necesitado, un pueblo que llora todavía por las bellotas, no, por la cebolla de Egipto. O sea, que Jesús hace establece una alianza con nosotros que no es un pacto de obligación, sino eso, nos ofrece su vida con total libertad y apela a nuestra libertad, pero en un contexto de una solidaridad extrema con el padecimiento y el sufrimiento de toda la historia. Qué interesante retomar el tema desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, me interesa ver cómo es el tema de la ley. Básicamente voy a tomar del Sinaí la ley, los 10 mandamientos. O sea, si con algo me tengo que quedar, bueno, con 2 cosas me puedo quedar de Moisés muy fuertes. Uno es el tema de la celebración de la Pascua judía, que eso es fuertísimo, y el otro es la ley. Pero yo hoy me voy a centralizar en la ley, que es lo que más me pega. ¿Por qué es lo que más me pega? Porque yo la ley, el primer contacto que tuve con la ley fue justo la catequesis. Por eso te preguntaba de la catequesis, porque en la catequesis, no se fue a los 7, 8 años cuando recibí la catequesis formal, que recuerdo que tuve que aprender de memoria los 10 mandamientos. Yo soy justo de la generación Gosne. Antes que mi generación era el catecismo ese de las 100 preguntas, viste, de memoria. Y desde mi generación, de los 60, empezó otro tipo de catequesis, pero me acuerdo que una de las cosas que tenía que estudiar de memoria era el credo, el Padre Nuestro, la Ave María, y los 10 mandamientos, la rajatabla, ¿no? Entonces, bueno, me interpela mucho este tema de los mandamientos en torno a Moisés,
pero lo quiero investigar desde Jesús. Entonces les propongo investigar en los evangelios el tema de los 10 mandamientos. Yo quiero descubrir los 10 mandamientos de Jesús y si en verdad la ley que nos enseña Jesús es la ley de los 10 mandamientos, o si él hace alguna relectura, alguna reformulación de eso, ¿no? Entonces quiero ir. Bueno, es un lío porque tengo 4 evangelios, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál agarro? Voy a elegir uno por no hacer mucho lío. Agarro el de Mateo. Mateo, si hay alguno que hincha y recontra hincha con el tema de la ley y los profetas, la ley y los profetas es Mateo. Los otros no, Él tiene como, bueno, un berretín con el tema de la ley y los profetas. Entonces vamos a tomar Mateo. Bueno, acá les comparto, es rapidito, vamos a tratar de hacerlo. Acá empecé, acá está. Jesús y la ley. Yo quiero rastrear el tema de los 10 mandamientos. No sé, es un berretín que tengo. Los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, en el Evangelio de Mateo. Bueno, lo primero con lo que me encuentro en el Evangelio de Mateo, en Mateo 5:17, miren lo que dice Jesús. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No vine para abolir, sino para cumplir. Es fuertísimo. No vine a abolir la ley y los profetas. Sigue un poco después el texto, dice que no va a cambiar ni una sola I, lo que quieran no va a agregar. Pero este es el corazón de este texto. Dice, no he venido a abolir la ley y los profetas, no vine para abolir, sino para cumplir. Bueno, acá vamos a aclarar algunas cositas, porque yo siempre esto que lo leí, la ley y los profetas, siempre pensé que no sé qué sería, la ley y los profetas. Pero después cuando uno se va enterando, va estudiando, uno descubre que en el Evangelio de Mateo, la ley y los profetas resumen en realidad toda la Biblia del Antiguo Testamento. O sea, cuando Mateo habla de la ley, en realidad está hablando de Moisés. Es la ley mosaica. En la teología de Mateo, los que estudian Biblia, tú cuando uno lee las notas de la Biblia de Jerusalén y la demás, la ley es la ley mosaica. Y cuando Mateo habla de profetas, habla de toda la corriente profética. Moisés era un profeta, claro que era un recontra profeta, pero era el profeta de la ley. Y después viene toda la corriente profética, pero que está sintetizada en uno. En Mateo, ese uno, tomado de Marcos, ¿no? Pero el uno es Elías. Esto hay que saberlo. O sea, cuando habla de la ley y los profetas, en realidad está hablando de Moisés y de Elías, no de otros, de Moisés y de Elías. De hecho, ¿recuerdan ustedes en ese hecho de la transfiguración? Cuando subieron Pedro, Santiago y Juan y los acompañaron, y estaban Moisés y Elías. Moisés era el representante de la ley y Elías el representante de toda la corriente profética. Lo primero que me pregunto, ¿por qué el evangelista Mateo sintetiza toda la Torá en 2 profetas? Moisés, que sintetiza la ley mosaica, y Elías. ¿Por qué no agarró otros? Hay otros tan mucho más grandes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿cuántos hay? ¿Por qué elige? Bueno, porque en realidad hay que adecuarlo al tiempo de Jesús. En los tiempos de Jesús, que había realmente una expectativa mesiánica voraz, estaban desesperados porque vinieron el Mesías, pero un Mesías guerrero, un Mesías vengativo, un Mesías justiciero, un Mesías que viniera a restituir el poder que Dios había prometido a Israel y echar de su tierra a los romanos. En realidad, todos los que estudian Biblia llegan a este consenso. Había una experiencia mesiánica muy fuerte. Y en esta experiencia mesiánica, desde luego que tenían algunos personajes bíblicos que eran como modelos para ellos. En la época de Jesús, si había 2 profetas que retumbaban en el corazón de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes, eran precisamente Moisés. Uno era Moisés y el otro era Elías. Y uno, claro, dice, bueno, Moisés, Elías, bueno, qué linda gente, porque yo lo que aprendí en Moisés y de Elías son cosas lindas. Elías es ese que le resucitó el hijo a una viuda, el que multiplicó el aceite, la harina, o sea, son cosas lindas que tenemos de Elías. De Moisés también tenemos cosas muy lindas, mirá, liberar un pueblo. Sí, pero los judíos en realidad les resonaba mucho estos 2 profetas precisamente por el perfil que los 2 profetas tuvieron
en cuanto a la rigurosidad y una postura absolutamente extrema de la justicia divina. O sea, eligieron a Moisés y a Elías, no por su faceta bondadosa, diríamos, sino por su faceta rigurosa. Moisés, bueno, cuando leemos el Éxodo, el Deuteronomio, el Levítico, en torno a los números, el libro de los números, Moisés está, ya desde la salida de Egipto, está envuelto de masacres, de muertes y más muertes. O sea, lo que le resonaba al pueblo judío de la época de Jesús era este Moisés vengativo, justiciero, que le quita la vida al infiel. Y no porque se le ocurre a él, le quita la vida al infiel porque Dios se lo pide. Dios mismo le pidió que le quite la vida a los infieles. Y a veces es Dios mismo el que extermina, pensemos en las plagas de Egipto, en los primogénitos, a veces es Dios mismo el que quita la vida, y otras veces le dice a Moisés y a Aarón, no, ustedes van y a este me lo matan. Es durísimo esto. Pero no fue uno, no fue dos, fueron cientos, fueron miles, a los cuales Dios le pide, Dios. Habíamos hablado que Dios, cuando hablamos de Dios, es algo que nos trasciende. Recuerden que el Antiguo Testamento tiene distintas corrientes teológicas que muestran distintos rostros de Dios, ¿no? Nosotros no podemos hacer tampoco juicios anacrónicos, pero gracias a Dios tuvimos a Jesús que nos mostró un rostro de Dios que era realmente desconocido para los judíos. Ese es el que queremos descubrir. Pero hay un rostro muy duro, que especialmente es el de la corriente yavista, que habíamos comentado, vieron en el Antiguo Testamento que como hay cuatro evangelistas, hay cuatro corrientes teológicas que escriben sobre Moisés, o sobre Abraham, o sobre la ley. Y entonces una de ellas, que es la yavista, es una corriente realmente muy dura, muy severa. Por eso le gustaba a Moisés, les gustaba este Moisés del Dios vengativo. Y a Elías también les gustaba mucho Elías. ¿Pero por qué? No por la parte bondadosa que nosotros conocemos, sino por la parte rigurosa de Elías. Elías, el profeta de fuego lo llaman algunos, es terrible ese profeta. ¿Recuerdan ustedes lo del Monte Carmelo? Cuando él hizo una competencia con los sacerdotes, 450 sacerdotes de los Baales, o sea, los dioses, los múltiples dioses que tenían los Baales, contra Yahvé. Hizo una competencia, a ver quién gana la competencia. Y la terminó ganando Elías, no va Elías, Dios, ¿no? Le mandó un rayo, hizo quemar el holocausto que él tenía, bueno, ganó él. Pero en vez de bendecir a Dios por ganar la competencia, ¿recuerdan ustedes qué hizo Elías después con esos 450 sacerdotes? Y esta vez no se lo pidió Dios, Esto fue por cuenta propia, se le ocurrió a él, no sé por qué se le ocurrió a él. O sea, mira que, por eso uno dice es un santo, o sea, Elías es resanto, sí, resanto, pero mira lo que se hizo. Mandó a agarrar a los 400 sacerdotes y él mismo, no le dijo un amigo, un compañero, un soldado, él mismo los degolló. Él mismo los degolló, 450 sacerdotes. Encima que le ganó el partido, le quitó la vida. Ese es el profeta Elías. El fan, los judíos eran fan de Moisés, por el Dios justiciero, y eran fan de Elías, porque también que esperaban lo mismo, que viniera un Elías a cortar cabezas. Esa es la realidad, es la realidad que yo investigo y cuando escudriño estos profetas, ¿no? Ahora bien, volvamos entonces. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, no vine a abolir, sino para cumplir. Me hace ruido esta frase porque yo cuando la aprendí de chico siempre aprendí que Jesús en realidad fue un cumplidor de la ley, y después cuando uno lee los evangelios se da cuenta que la verdad que muchas leyes de las más centrales, la más central, por ejemplo, la más central, no hay ninguna que le gane, no hay otra ley más suprema para los judíos, era la ley del sábado, era la más importante. Había escuelas rabínicas que decían que hasta los ángeles respetaban el sábado, los ángeles, todos, era la ley más importante. Bueno, la ley que más quebrantó Jesús fue el sábado. ¿Y eso cómo se llamaría hoy? ¿Cómo se llamaría hoy para un cristiano? Pero lo quebranta no por omisión, por descuido, sino a propósito, no respetó el sábado. Ahora uno dice, bueno, vamos a reinterpretar. Él no lo respetó porque era un adolescente contestatario, o quizás respetó más que nadie el espíritu del sábado, que era celebrar la creación de Dios.
Lo que pasa es que, claro, no lo interpretó de la misma manera que los judíos. Él celebraba profundamente la creación de Dios dando vida, curando enfermos, expulsando demonios, todas cosas prohibidas en sábado. Él las hacía. O sea, él respetaba hondamente el sábado en el espíritu del sábado. Pero en la formalidad mosaica con la que ha sido transmitida hasta los tiempos de Jesús, la verdad que él fue un violador del sábado. Él no respetó el sábado, hay que ser sincero, no respetó e instaba a sus mismos discípulos a que no lo respetaran. Hay muchos textos que podemos citar, pero a sus mismos discípulos los instaba a que no agarren espigas, vamos a hacer pan, no hay problema. Todas cosas prohibidas en sábado, él dijo, no hay problema. Porque respetaba hondamente el espíritu. Entonces, no es que le vino a cambiar las IES, las reformuló en realidad. O sea, le dijo, esta ley que ustedes cumplen en realidad no es la de Dios. Yo vengo a reformular la ley, ¿no? Bueno, pero es fuerte esto. ¿Cómo se llama? Hoy pienso, alguien que no respeta la ley, no sé, como diría, bueno, yo no voy más a misa, no me confieso, no, eso para mí no es pecado, no lo hago más, no sé, ¿cómo se llamaría eso? Bueno, no sé, Jesús en ese sentido fue un contestatario, era un hereje. La verdad, hoy diríamos hereje. Si yo dijera, no, Dios no es trino, eso es una herejía. Dice, no respetar el sábado, no hay herejía más grande. Bueno, igualarse a Dios, peor. La verdad, Jesús era bravo en ese sentido. Si uno lo ve a la luz de hoy, dice, violentó las leyes más sagradas que tenía el judaísmo. Esto es fuerte, ¿no? Y encima fue cismático porque el tipo se apartó de la religión judía, armó su propia, no religión, él no armó ninguna religión, pero armó su propio séquito de 12. Había 12 personas que lo seguían. 12, bueno, a mí que me importa si son 12, 15 o 20, digo yo, pero un judío sí, cuando ven los sacerdotes que aparece con 12, los 12 representaban a Israel, las tribus de Israel. Era el mismo Israel. Es como que viniera hoy, no sé, uno que se hace obispo y dice, yo soy el papa obispo, yo qué sé. Digo, ¿cómo papa obispo si nuestro papa es Francisco? Y venía a Jerusalén, iba con 12 apóstoles. ¿Quién te cree que eso? Si la religión, la jerarquía somos nosotros, el templo. Es bravo Jesús con respecto a la ley. Era hereje, era cismático, bueno, hasta el punto que lo excomulgaron, lo echaron, le quitaron la vida. Y le quitaron la vida de la peor manera, recontra excomulgado. No lo apedrearon como debería. Dios pedía eso, hay que apedrear al infiel, es terrible, pero Dios decía, no, a este me lo apedrean. Y entonces iba Moisés, Aarón y el pueblo y los apedreaban. No. Pidieron crucificarlo, que la crucifixión para los judíos, según Deuteronomio, es la que reciben los condenados, los malditos de Dios. Jesús murió como un maldito de Dios. Es fuerte esto, ¿no? O sea, no recibió una muerte justa de acuerdo a la ley judía, no, recibió la única muerte que un judío no podía recibir. Más excomunión que esa, pobre hombre. Lo hicieron morir condenado, maldecido por Dios. Jesús, desde la ley deuteronómica, fue un maldito de Dios. Yo me escucho y digo, no, esto es una barbaridad. Bueno, el Deuteronomio me dice eso. Todo el que cuelga un madero y corre su sangre y muere, maldecido por Dios. Miren cómo termina Jesús. Bueno, no me quiero ir más porque es fuerte, ¿no? Pero bueno, sigo con esto. A ver. Después salto a Mateo 7. Estoy agarrando algunos versículos sueltos, pero después les vamos a dar una conexión lógica, ¿no? Salto dos capitulitos y miren lo que dicen. Traten a los demás como quieren que los demás los traten. En esto consiste la ley y los profetas. Yo lo leí, ¿cuántas veces habré leído esto y nunca le di bolilla? Y ahora digo, ¿cómo? Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes, ¿no? En esto, o sea, en esto de tratar a los demás como quiero que los demás me traten a mí, consiste la ley y los profetas. O sea, que toda la corriente profética que está subsumida en Moisés, Moisés justiciero, y de toda la corriente profética subida en Elías, que degüella y corta cabezas, él me dice, no, hay que tratar a los demás como vos querés que te traten a vos.
Esto me descoloca. Yo, claro, lo leí 20 veces, miles de veces, nunca le di bolilla, pero porque nunca supe quién era la ley y los profetas para Mateo. Cuando veo que la ley y los profetas son Moisés y Elías, digo, ¿pero qué me está diciendo Jesús? Está confrontando la misma, o sea, la proclamación de las leyes más sagradas que tenían los judíos de la época de Jesús. Es fuerte esto. Entonces quiero investigar un poquitito, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Traten a los demás como quieren que los traten? Esto es la ley y los profetas. Bueno, avanzamos un poquito, esto lo dejo de lado, avanzamos un poquito y voy a Mateo 19, que es la primera mención más cercana a los 10 mandamientos. ¿Vieron que yo digo, yo tengo un berretín con los 10 mandamientos? Bueno, porque, ¿por qué tuve un berretín con todos? No tengo más, pero ¿por qué tuve con los 10 mandamientos? Porque yo de chiquitito, cuando tomé la comunión, hacía el examen de conciencia que me enseñaban de chiquitito. No sé, Andrea, ahora cómo será el examen de conciencia, pero en mi infancia el examen de conciencia lo hacíamos con los mandamientos. Y yo iba a un colegio salesiano, todas las semanas, todos los días tenía misa, todos los días tenía misa y yo todas las semanas me confesaba. Y entonces tenía que hacer la lista, a ver, amar a Dios, y me confesaba con los 10 mandamientos. Por eso para mí es tan fuerte esto de los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, entonces en Mateo 19 encontramos este texto, ¿se acuerdan? El joven rico, que le dice, bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Esto es genial, porque le interesa la vida eterna. Bueno, en esto hay que tener en cuenta una cosita, se lo digo muy, muy rapidito, porque uno lo lee, lo deja pasar por alto y no le da bolilla, pero en realidad hay dos conceptos que van a aparecer a lo largo de este evangelio. Uno, el más repetido, es reino de Dios o reino de los cielos. Quizás en Mateo más repetido, reino de los cielos, reino de los cielos. En los tres sinópticos aparece ese concepto. De hecho, piensen si es tan importante que Jesús, cuando empieza el ministerio público, después de bautizarse, dice, bueno, empezó a recorrer, ¿no es cierto? Y él dijo, bueno, conviértanse, el reino ya está entre ustedes o está cerca, conviértanse a la buena nueva, el reino está cerca. Entonces, este es un concepto importante, que es el reino de Dios, que lo dejaremos, Andrea, para otros talleres, me parece, ¿no? Pero si uno va al Evangelio de Juan, el reino de los cielos no aparece nunca, no aparece, no sé si aparece una vez, creo una vez, ¿no? Pero no aparece. Pero sí aparece la vida eterna muchas veces. O sea, lo que para los sinópticos es reino de los cielos, la verdad, desde el contenido teológico, es muy asimilable a lo que es la vida eterna. Yo siempre, pero cuando yo le digo siempre, yo tengo 58 años, ¿eh? No les digo que siempre fue hasta los 15 años, no, hasta hace muy pocos años, siempre creí que el reino de los cielos o la vida eterna estaba relacionada con el cielo, con el más allá, la vida después de la muerte, ¿no? Cuando gocemos las bendiciones definitivas. Pero cuando uno se adentra a los evangelios, descubre que en el reino de los cielos, o el reino de Dios, ni la vida eterna, en Juan nada que ver la vida eterna con el más allá. La vida eterna en Juan es esta vida de acá, divinizada por ser hijos de Dios, unos con el Hijo, ¿no? O sea que la vida eterna no tiene nada que ver con el más allá, y el reino de los cielos en los sinópticos tampoco tiene que ver con el más allá. Pero como yo lo aprendí así, siempre pensaba que tenía que ver con el cielo, pero tenemos que advertir, cuando en los evangelios leemos vida eterna o reino de los cielos, estamos hablando de este Jesús nuestro de cada día acá, en este espacio-tiempo nuestro, ¿no? Entonces se acerca el joven rico y le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Bueno, guardar los mandamientos. Por fin encontré en el evangelio lo que estaba buscando, los mandamientos. Bueno, guardar los mandamientos. ¿Cuáles? Bueno, y Jesús, acá la verdad que nos desconcierta, porque dice, bueno, no matarás, no cometerás, no robarás, no levantarás, honra a tu padre y a tu madre. Pone estos solitos, o sea, yo los que conozco yo son amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar la fiesta, bueno. Pero esos no aparecen, eso ya me llama mucho la atención. ¿Por qué no me menciona ninguno de Dios acá? Guarda los mandamientos para la vida eterna. Yo quiero heredar la vida eterna, hay que guardar los mandamientos, en ninguno aparece Dios. Y otra cosa que me llama mucho la atención, que encima honra a tu padre y a tu madre, nosotros lo ponemos en cuarto lugar, ¿no es cierto? Santificar la fiesta, honrar padre y madre. Acá arriba lo pondría yo, honrar padre y madre. Y Jesús me pone no matar, que es el quinto, sexto, séptimo, todo. Me cambia el orden. Eso la verdad que cuando lo leí sí me llamó mucho la atención. No lo dejé pasar por alto, porque yo tanto que lo estudié en memoria, y acá me está cambiando. Primero que me robó tres mandamientos. O sea, esos los de Dios no aparecen.
Eso me llama mucho la atención. ¿Cómo no va a poner los...? Y encima yo cuando me confesaba me decía que eran los más importantes esos. Bueno, Jesús me los quitó de un plumazo. Yo digo, bueno, entonces me pregunto, ¿dónde habrá estudiado Jesús? ¿Dónde habrá estudiado Jesús? ¿Se acuerdan que lo vimos ya con Abraham? ¿Cuál fue la catequesis de Jesús? Porque esto él lo aprendió de su catequesis. Y me llama mucho la atención que ponga rol padre y madre en el último lugar, cuando debería estar en el primer lugar. Pues los de Dios los sacó, pero al menos los referidos a las relaciones humanas, poneme primero el del padre y el de la madre, ¿no? Me lo pone en el último lugar. Bueno, eso me desconcierta mucho. Pero le agrega otra cosa que es muy fuerte, que dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. O sea, no basta con hacer esto. Esto basta para heredar la vida eterna. Con esto ya te salvás, dice, está bárbaro. Pero si querés más, vendé todo, dáselo a los pobres, y esto es un golpeteo a mi corazón que no me deja tranquilo nunca. Luego ven y sígueme, dice, sígueme. O sea, en esta lista de mandamientos que Jesús le da al joven rico, la más fuerte y contundente es esta, sígueme, sígueme. Bueno, Andrea, este mandamiento yo nunca lo aprendí en la catequesis, por ejemplo. La catequesis, al menos, yo lo recuerdo que de memoria seguro que no me lo han enseñado. Capaz que sí me hablaron de eso, pero nunca lo he aprendido. Que de esta lista de mandamientos para dar la vida eterna, el más importante es seguir a Jesús. Pero que no matar, honrar al papá y a la mamá, no robar, eso relativamente sencillo. No sé si alguno de nosotros dice, ay, sí, yo maté 10 personas, uy, sí, yo robo todos los días. Cualquier buena persona, normalmente todos somos. Bueno, seguimos entonces. Entonces estamos con esto, ¿no? Esta fuerza que tiene sígueme, vení, seguime. No, pará. Pero no es seguirlo a Jesús. Antes de seguirlo tengo que vender todo y dárselo a los pobres. Esto me mata. Esto a mí me mata porque digo, yo siempre lo interpreto por la forma literal. Digo, entonces que tengo que vender mi casa, el coche, mi ropa, todo y seguir a Jesús. Bueno, hay que ver qué es esto de ser pobre, ¿no? Por eso, bueno, vamos a esperar un ratito y al final rematamos con esta idea, porque los evangelios tienen un hilo conductor teológico. A mí siempre me disgusta, siempre me incomoda mucho cuando en las homilías o en los documentos magisteriales uno extracta, que justo lo que estoy haciendo yo ahora, digo que es algo muy feo. Bueno, agarro un versículo bíblico, pero en realidad lo agarra para que apoye lo que yo estoy diciendo. Eso es muy feo, ¿no? O sea, yo me uso de la palabra para apoyar mi explicación. Y no, tiene que ser al revés. O sea, yo quiero ser testigo de Jesús, no ponerlo Jesús de testigo mío, ¿entendés? O sea, estoy invirtiendo todo. Entonces es muy feo eso, andar usando textitos así colgados bueno, pero yo empecé, sí, con textitos colgados estoy haciendo cosas muy feas. Pero bueno, después vamos a arrebatarlo, tratando de hilvanar la teología profunda de Mateo en torno a la ley. Vamos a ver que el nudo sobre la ley de Mateo lo tenemos en el capítulo 5, cuando empieza el capítulo 5. Pero como yo hago el camino del ignorante, voy buscando los mandamientos, primero voy donde dice los mandamientos, ¿no? Entonces, por eso sigo este camino. Bueno, vamos con esto. Entonces, ven y sígueme. Miren, vamos a buscar en el Antiguo Testamento. Quiero buscar en el Antiguo Testamento porque esto no me cuadra. Jesús, digo, ¿dónde aprendió Jesús los mandamientos? O sea, me los invierte de lugar, me pone honrar a tu padre y a tu madre en el último lugar y encima no me pone los de... Y encima agrega ese amar al prójimo como a ti mismo, que es al menos en los 10 mandamientos que yo estudié, no están. Entonces quiero ver dónde están, de dónde Jesús saca estos mandamientos. Bueno, acá tienen los textos, miren, los 3 primeros, Éxodo 20, Éxodo 34 y Deuteronomio 5. Estos son los decálogos. ¿Cómo decálogos? Si hay uno solo. No, son 3. Acá tenés un decálogo, acá tenés otro decálogo y acá tenés otro decálogo. O sea, hay 10 mandamientos por 3. O sea, cuando voy al Antiguo Testamento, busco el decálogo, no me encuentro con uno, me encuentro con 3 distintos, y encima distintos, y el último peor, no sé, yo qué sé, cambia todo. Bueno, eso me confunde mucho, pero como nosotros ya estamos advertidos, que así como en el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelistas distintos que me explican el mismo acontecimiento de Jesús, cada uno de su manera, entonces me invierte la fecha, me pone los sucesos bueno, cada uno lo hace a su manera, a su estilo, con las 4 teologías bien diferenciadas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, en el Pentateuco habíamos dicho que también hay 4 evangelistas, no evangelistas, pero son 4 corrientes teológicas muy diferenciadas una de otra, no de un autor,
son de varios autores y de varios lugares distintos, etcétera, pero la cuestión que son 4 corrientes, ¿se acuerdan que habíamos dicho? La yavista, la eloísta, la sacerdotal y la deuteronomista. ¿Y se acuerdan con Abraham que habíamos mencionado 3? Porque habíamos visto que la yavista afianzaba ¿cómo era esto? Yo mencioné la yavista, la eloísta y la sacerdotal. La yavista era en la promesa, el centro era en la promesa, la eloísta era en la fe, y la sacerdotal se centraba en la alianza. ¿Se acuerdan? Eso ya lo vi, está en el video anterior. Pero ahora vamos a la ley, a los mandamientos. También hay 3 corrientes grosísimas que se escribieron en torno a los 10 mandamientos, el decálogo. Una lo tenemos en Éxodo 20, es la primera vez que aparece, que esta es la sacerdotal. Es recontra sacerdotal, es pintadita. La segunda es la de Éxodo 34, que esa es la yavista. Siempre la yavista pobre está en segundo lugar. Y después la de Deuteronomio 6, la de Deuteronomio 5, esa es la deuteronomista, que no la habíamos visto con Moisés, pero es la otra corriente importantísima. Lo que pasa es que cuando compendiaron la Biblia esa, los que editaron la Biblia, no sé, siglo V, siglo IV, antes de Cristo, ¿quiénes fueron? Bueno, fueron los sacerdotes, con los escribas, con la gente con más sapiencia de la Biblia. Y los sacerdotes, entonces tenían 3 decálogos. Y dice, ¿cómo? Pero los 3 son muy importantes. Bueno, entonces dejemos los 3. Siempre, ¿cuál ponen primero? Pillos. ¿Cuál ponen primero? El de ellos, el sacerdotal. Por eso en Éxodo 20 aparece el primer decálogo. Es lo mismo que cuando uno empieza a leer Génesis, vieron que hay 2 relatos de la creación, no 2 relatos de la creación, hay 2 relatos de la creación, un montón de relatos de la alianza, un montón de... O sea, hay muchos acontecimientos multiplicados. ¿Pero por qué? Porque los sacerdotes que editaron la Biblia dijeron, che, todas estas corrientes son importantes, las metemos a todas. Pero obvio, ¿cuál eligen primera siempre? La de ellos. Entonces Génesis 1, la de los 7 días, esa es de ellos, es la sacerdotal. Y después le agregaron la yavista, la de Adán y Eva, que era más antigua todavía, no la dejaron afuera. ¿Ves? Eso es tener sensibilidad y escucha a la revelación de Dios. Por eso cuando uno dice la palabra de Dios es producto de es la revelación de Dios manifestada a personas creyentes, hombres, en realidad fueron todos hombres, hombres creyentes, es porque escucharon a Dios. Y estos sacerdotes eran profundamente creyentes, por eso ponen la sacerdotal primero, porque bueno, ellos son los editores, la yavista después. Bueno, entonces vamos a estos textos, voy a agarrar uno solo, no se asusten. El primer decálogo agarro, porque estos 2, si quieren, lo estudian después ustedes. Y después tengo que tomar Deuteronomio 6 y Levítico 19, porque también son muy importantes en esta corriente deuteronómica, y el Levítico es corriente sacerdotal. Estas las tenemos que citar sí o sí. Bueno, vamos al primer decálogo, ¿les parece? Voy al Éxodo 20, que es el primer de acá. Estoy contento porque me voy a encontrar con los 10 mandamientos que yo estudié en la catequesis. Bueno, dice Éxodo 20, yo soy Yahvé tu Dios, no tendrás otros dioses, no te harás escultura, no te postrarás ante ella, no pronunciarás el nombre, recuerda el sábado y no harás ningún trabajo, honra a tu padre y a tu madre, no mata, no comete, no comete, terminó el decálogo. Bueno, esto la verdad que para mí fue reconfuso, no los voy a confundir ustedes, pero lo que queda en claro es que los 10 mandamientos, así como los aprendí yo en la catequesis y todos ustedes, no están así. Bueno, los últimos sí, no matará, no robará, eso está bien, pero los primeros la verdad que aparece otro. No sé por qué a mí me enseñaron el decálogo que enseñamos en la catequesis, quiero llegar a eso, pero bueno. Pero es muy fuerte. Este sí es el decálogo que aprendió Jesús, seguro que es el que aprendió Jesús, el decálogo, no nos vamos a meter en menudencias, pero en la época de Jesús, ustedes no sé si recuerdan lo de Moisés, vieron que Moisés en realidad había 2 tablas, ¿no? Había 2 tablas, ¿no? La rompió después, esta es una locura que hizo Moisés. ¿Cómo vas a romper las tablas de piedra donde con el dedo de Dios se escribieron esto es una locura? ¿Ves que Moisés era, la verdad, era colérico, este hombre no sé qué le pasó, pero bueno, la rompió, hizo otras, y ahí viene la yavista. Entonces yo digo, bueno, son 2 tablas, lo primero que me viene a la cabeza, bueno, ¿cómo habrá escrito Dios, no? ¿Cómo escribió? ¿Qué escribió en la primera? ¿Qué escribió en la segunda? Se me ocurrió a mí, sí. Pero antes se le ocurrieron, a los judíos se le ocurrieron. De la época de Moisés todos se preguntaban, che, ¿qué va en la primera tabla? ¿Qué va en la segunda tabla? Bueno, vamos a la época de Jesús. En la época de Jesús el consenso, no nos vamos a meter
a citar autor y la mar en coche, pero siguiendo a Filón de Alejandría, que es un re judío, un súper creyente del norte de África, dicen, bueno, en la primera van 5, y en la segunda van otros 5. Ese es el decálogo. En la primera van 5, ¿saben hasta dónde? ¿Saben hasta dónde? Hasta honrar padre y madre. Esa va en la primera, ¿eh? Pero este es el consenso de las escuelas rabínicas, ¿eh? De todas las escuelas rabínicas de la época de Jesús tienen ese consenso. En la primera tabla va hasta honrar padre y madre. Y yo no lo hubiera hecho así, capaz, ¿no? Yo hubiera hecho otra cosa. Bueno. Y en la segunda va desde no matarás, no robarás, no codiciarás, los otros. O sea, van 5 y 5. Bueno, no pasaron 3, 4 siglos que San Agustín, pillo, dijo, no, esto no puede ser así. En la primera puso los 3 mandamientos que aprendimos nosotros, son los de Dios, amar a Dios, bueno, no, celebrar la fiesta, todos los 3 primeros de Dios, y en la segunda los otros 7. Así llega hasta nuestros días. Pues San Agustín eso no sé de dónde lo sacó, la verdad que no sé de dónde lo sacó, San Agustín tenía esas cosas. Bueno, quedaron 3 de Dios y 7 de los hombres. Pero a mí la verdad que ahora cuando la repienso, respondiendo a la teología rabínica, la verdad que esta de 5 y 5 es genial, y vamos a verla ahora, es maravillosa, que es la que aprendió Jesús. Esta es la que aprendió Jesús. Jesús aprendió una serie de mandamientos, eran 5, acá no nos vamos a poner a ver cuál es el primero, segundo y tercero, todos son no, esto es muy feo, la verdad es que esta lista son todos, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, bueno, salvo honrar padre y madre, que en realidad algunos dicen que en la primera versión también decía, no dejes de honrar a tu padre y a tu madre, bueno, en fin. Pero miren por qué, cómo Jesús aprendió. Los 5 primeros hasta honrar a tu padre y tu madre. ¿Se acuerdan? Acá está el del día al sábado. Este es muy importante, ¿no? Y los 2 primeros de no adorar a otros dioses, solamente a Dios, ¿no? Bueno, pero ¿por qué Filón de Alejandría y los rabinos de la época de Jesús incorporaban honrar padre y madre en la primer tabla? Miren, qué formidable. Bueno, primero, que los 10 mandamientos están hechos para el pueblo judío, no es para gente fuera del pueblo judío. Estos 10 mandamientos del Éxodo 20 es para los judíos, no es para esos profetas de los Baales con los que decapitó Elías, no, para ellos no son, es para el pueblo judío. O sea, el no matar, no fornicar y no la mar en coche también es para el pueblo judío, hay que ser sincero, ¿no? Para el pueblo judío. Pero miren qué interesante, incorporan en la primera tabla hasta honrar padre y madre, porque dicen, a través del papá y de la mamá es que uno recibe, por filiación, la herencia recibida. Entonces el gozne o la bisagra de contacto entre la esfera divina, el santo de los santos, y la esfera humana es el pueblo elegido. El pueblo elegido es padre y madre. O sea, el mandamiento no está referido a mi papá y a mi mamá. Es honrar a tu pueblo, a tus ancestros, de quien recibiste vos la fe y de quienes recibiste la alianza que hoy estás constituyendo. Entonces, el pueblo elegido, representado por el padre y la madre, son los instrumentos a través de los cuales Dios te da la alianza. Para nosotros, no es padre y madre. ¿Quién es? Jesús, encarnado. O sea, si tuviéramos que poner un 5.º mandamiento es adorarás y amarás a Jesús, que es el que te transmite todo lo que viene de Dios y te lo comunica a los hombres. Pero en estos 5 y 5, muy linda teología, dicen en la primera van todos los dedicados a Dios, con el sábado incluido, y el del honrar padre y madre, porque es el gozne, es el hilo conductor, el canal a través del cual Dios, que es el santo de los santos, es el que está fuera de todo, comunica su bendición a todo el género humano. Y ahí empieza a no matar, no robar, ¿a quién? A los judíos, siempre dentro de los judíos, no está hablando de otros, ¿no? Qué interesante esto, qué lindo. Así aprendió Jesús, así lo aprendió Jesús. Ahora, lo que me da bronca a mí y me desconcierta es que Jesús, todos estos primeros los sacó. Ojo que Jesús recibió estos, él aprendió esto, no tendrás otros dioses, no te harás escultura, no te postrarás, no pronunciarás nombre, recuerda el día sábado. Honrar padre y madre, él los aprendió así. Ahora yo me pregunto, ¿por qué si los aprendió así, me tachó todos estos primeros dedicados a Dios? Y este honrar padre y madre me lo puso al final de todo.
Me lo puso al final de todo. Esto me hace que pensar, me da que pensar. O sea, ¿cómo ese canal de contacto entre la esfera divina y la humana me la pone en último lugar? Y porque está él, papá, si está Jesús. O sea, Jesús cuando le dice a este maestro, cumplí con los mandamientos. El honrar padre y madre lo pone en último lugar, porque digo, es más importante para Jesús todo lo que te liga al prójimo que todo lo que te liga a tu propia sangre. Mirá, esto es grosísimo. La familia de Jesús no es la de la propia sangre. No le importa eso a Jesús. De hecho, cuando le dice, ahí está tu madre y tus hermanos, dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre, mi hermana, mi hermano, el que cumple la voluntad de Dios. Jesús rompió con este gozne. El gozne del pueblo elegido, que es el pueblo judío, por eso era un hereje. Jesús fue un hereje, claramente para eso, porque él dijo, ya no hay más pueblo elegido. O sea, este pueblo elegido ya, o sea, el que comunica la gracia de Dios a los hombres, no es Israel. Tanto será así que en los Hechos de los Apóstoles basta, no hay más circuncisión. Miren que los primeros cristianos, Santiago, el que estaba en Jerusalén, seguían circuncidando a los que se hacían cristianos. Y Pedro, y después Pablo, dijeron, no, basta, no circuncidamos a más nadie. Ni tienen que respetar el sábado, basta de sábado, ni basta de comidas santas, sino comidas santas. Rompieron con la ley judía. Jesús ya dijo, no, la salvación no viene por un pueblo. Mi salvación viene para todos. En Mateo viene muy clarito, vayan y bauticen a todas las naciones de la tierra. No dijo a los judíos primero, no, a todos, a todos. Yo soy cristiano, como cristiano no adhiero a un solo pueblo, ni adhiero a mi papá ni a mi mamá sanguíneo. Adhiero a la familia universal, porque el mensaje de Jesús es para la familia universal. Jesús no predicó para los... Bueno, empezó predicando para los suyos, pero después con el tiempo él lo clarificó que su mensaje y su conversión propuesta y su reino de los cielos propuesto y su vida eterna en comunión con el Padre y el Espíritu son para todo el género humano, no para uno solito. Eso es muy fuerte. Bueno, esto hay que reflexionarlo, meterse más con eso. Bueno, la cuestión es que este decálogo Jesús lo viró, diríamos. Pero antes de volver a Mateo, quiero volver a Mateo ahora, pero antes de volver a Mateo quiero rever este decálogo. Acá hay otro decálogo, a ver, hay un decálogo, habíamos dicho acá, yo les mostré, en Deuteronomio 5, también hay otro, que lo paso por alto, no lo veo, sí, pero quiero citar de la corriente deuteronómica, después de este decálogo, en Deuteronomio 6.4. Quiero mencionarlo porque es muy fuerte, ¿no? Bueno, y dice así, escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. Escucha, no sé si se acuerdan ustedes, el Shema Israel, hay canciones bellísimas del Shema Israel. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y las escribirás en las jambas de tus casas y en tus puertas. Este Shema es, no sé si ustedes fueron alguna vez a una amiga judía o judío, y en las casas vieron al ladito de la puerta, la jamba es esa, el dintel de la puerta, hay como una tablilla diagonal. Bueno, en esa tablilla tienen este texto de Deuteronomio 6 y un cachito de Deuteronomio 11, porque, ahí la tenés vos, vos la tenés, mirá, Andrea, ahí la tiene. Mira, ¿y adentro qué tiene? ¿El texto? ¿Tiene el texto? No se te escucha, Andreita. ¿Adentro qué tiene? Perdí en el viaje el texto. Acá venía el texto. Bueno, googleenlo. En el texto está Shema, amarás al Señor, tu Dios pero los judíos, ojo que le agregan Deuteronomio 11. Léanlo después porque los judíos no pueden dejar de dar con un caño siempre. Bueno, le agregan Deuteronomio 11. Bueno, pero ese es el famoso Shema Israel. Ese, podríamos decir, algunos dicen que no sé, es como el credo judío, no sé, pero la cuestión es que este Shema es una síntesis de todo ese decálogo que es no, déjame jorobar con los no. Bueno, por fin me da un poquitito de agua bendita y me dice, escucha Israel, lo dice hasta con amabilidad. ¿Viste cuando un abuelo, después de vos hacer las 1001, te agarra a tu abuelita y te dice,
pero Alfredo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda... Esto está lleno de ternura y es amoroso este texto. Bueno, Deuteronomio 6. Este me lo atrapo porque vamos a ver que Jesús lo tomó, por algo lo tomó, bueno. Y después está Levítico 19, Levítico es un libro terrible, terrible, y de hecho si ustedes leen ya desde el capítulo 18, si a alguien le interesa el sexo, les apasiona el sexo, bueno, ahí en Levítico van a tener toda una clase de educación sexual fenomenal, de todo lo prohibido, bueno, o sea, estamos en este contexto, no estamos en un contexto de decálogo ni de alianza, están haciendo normas para los bueyes, para el ganado, para el sexo, para todo lo que se le ocurra a uno. Y ahí, entrelazado, ahí como quien no quiere la cosa, aparece el Levítico 19-18, esto, no serás vengativo ni guardarás rencor a tu propia gente. Siempre acuérdense que esto es para la propia gente, ¿eh? No hay decálogo para fuera de los judíos, ¿eh? Para ellos. Bueno, de tu propia gente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Pero avívense que, ojo con esto, amarás a tu prójimo no es mi vecino, ni mi vecina, ni la parroquiana o el parroquiano. Es el judío circuncidado, cumplidor de la ley, ¿sí, no? Pero vamos a ver, eso sí, son dos textitos, el Deuteronomio 6, Levítico 19, me gusta porque se ve que Jesús los agarró, ¿no? Bueno, entonces volvamos a Mateo, ¿les parece? Presurosamente, volviendo a Jesús, Mateo 22, más los fariseos, al entonces que había tapado la boca, se reunió y uno le preguntó, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? ¿Cuál es el más importante? Bueno, yo ahí estaría esperando que me nombre estos tres que estoy esperando ya, de los que me hicieron estudiar de memoria, no aparece. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar la fiesta. Bueno, le dice, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Amarás al Señor. Mira, esto es ternura condensada, esto es cariñoseo exuberante. Es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento, no hay otro. Pasó el decálogo por alto Jesús. O sea, me metió el Shemá primero que el decálogo. El Shemá es más importante, condensa el decálogo. Dice, y el segundo, me mató ahí. Me metió uno segundo que no lo conocía, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Esto es inaceptable. Yo lo leo y me lleno de ternura, pero un judío lo lee y se llena de odio. Se llena de bronca. Porque cuando estamos hablando de la ley y los profetas, estamos hablando de la esperanza mesiánica, guerrera, vengativa. Y me viene a decir que tengo que amar con dulzura y amar al prójimo y al otro, cuando mi prójimo más próximo para el judío es el romano que los está sojuzgando y sometiendo. No lo quiero de prójimo yo al romano. Y Jesús les metió al romano de prójimo. Y Jesús, vamos a ver en Mateo, que este prójimo de Mateo no son los judíos. Clarito que no son los judíos. Él vuelvo a insistir, un gran hereje, porque hereje es ese, la persona que rompe con un dogma de fe, rompe con un contenido dogmático. Él rompe con este contenido dogmático del prójimo como el perteneciente al pueblo judío. No es el prójimo el del pueblo judío, dice solamente. Esto es fuerte. Bueno, la ley y los profetas. Y me salto a Mateo 25 para darle cuerpo. Bueno, hay exégesis muy profundas de este texto. ¿Se acuerdan del juicio al final de los tiempos, que va a ser un juicio, no sé, que separa a los cabritos de las ovejas? Bueno, y le dice, os aseguro que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Bueno, esto es cuestión de ponerse a estudiar este texto, pero hay exégetas que lo estudian, este texto de los cabritos y las ovejas, y hacen notar algo que es muy importante, que uno lo lee y no le da bolilla, pero dice al comienzo del texto, dice que juntó a todas las naciones, no dice a los pueblos o a los grupos como antes había dicho en relación a los judíos, dice a todas las naciones. Este juicio universal en realidad está dirigido a todas las naciones, no al pueblo judío, más a los de afuera. Y más a los de afuera, y precisamente hablando de las naciones, que son los que están afuera,
dice Jesús en ese texto, les aseguro cuanto ustedes hicieron con cada uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Bueno, acá yo podría hacer varias interpretaciones, decir, bueno, capaz que lo digo en sentido simbólico, bueno, pero es Jesús es la palabra de Dios hecho hombre. Si él me dice mentiras, bueno, no sé dónde agarrar. No sé si esto es verdad, si es verdad esto, que lo que le hacemos a cualquiera de los pequeños, se lo hacemos a Jesús, entonces es verdad. Es verdad que dirigiendo nuestra acción a una persona necesitada, yo me estoy vinculando a Jesús. ¿Eso es verdad o es mentira? Pero si acá lo dice Jesús, yo creo, lo quiero creer. Lo que le estoy haciendo a uno de los más pequeños, darle de comer, darle de beber, porque vieron que decía él, porque me diste de comer, me diste de beber. ¿Y cuándo te dimos de comer? Bueno, se lo hiciste a este pequeño, a mí me lo hiciste. Soy tan estricto yo y tan adhiero con tanta fe y tanto fervor que en la Eucaristía está Jesús de verdad. Creemos que está Jesús de verdad. ¿Y acá estará de verdad o no? En los pequeños. ¿Estará Jesús de verdad en los pequeños o no? ¿O esto es un lenguaje simbólico? La Eucaristía entonces también es un lenguaje simbólico, se me cae todo. En los pequeños yo me vinculo con el mismo Jesús. ¿Quiénes son los pequeños? No sé quiénes son los pequeños. Vieron que yo me eché versículos salteados, ¿no? Pero así termina casi el Evangelio. Pero ahora tenemos que ir a ver dónde empieza esta historia realmente de la ley en el Evangelio de Mateo. Y empieza realmente en Mateo 5. Vieron que en Mateo hay grandes discursos. Este es el sermón más, no sé si el más, pero es el nuclear, es un sermón más importante de Mateo, capítulo 5. Ni bien él empezó, bueno, eligió a sus primeros 4, después de bautizado, se bautizó, eligió a los primeros 4, bueno, dice, conviértanse, crean en la buena noticia, el reino ya está, se va a un monte y hace esto. Ahora vamos a ver qué significa esto del monte y qué es lo que hace. Y bueno, no me extiendo más porque si no se nos va la hora. Pero miren qué cosa dice Mateo 5. Viendo a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Bueno, vayan y vean cualquier exégeta, cualquier estudio bíblico sobre las bienaventuranzas, van a ver que todos asocian este evento con la constitución de una nueva alianza, es una nueva ley, es el nuevo decálogo. Porque el monte es lo mismo que hizo Moisés, en el monte, que subió al monte. La diferencia es grosísima. Porque es verdad que fue con varios, pero los varios se tuvieron que quedar abajo y el único que subió es Moisés. Y no podía ver el rostro de Dios, porque si no moría. Y en ese monte Sinaí, de la revelación, es donde Dios escribió la ley. En cambio acá este es el nuevo monte de Jesús, nada más que le dejó ir a sus discípulos y que estén con ellos. Este es un Dios distinto, ya no es un Dios que si uno lo toca y lo mira muere, ¿no? Este es un Dios cercano que te deja subir con él a lo más alto de donde está. Este es un nuevo Yahvé. Es un nuevo Yahvé realmente. No otro, ¿eh? Dijimos que Dios no es que cambia como una... Dios siempre es el mismo. Pero acá Jesús nos está mostrando un rostro de Dios que no conocimos. Conocimos el rostro de Yahvé, ese que le quitaba la vida al que miraba su rostro. Le quitaba la vida al que tocaba el arca de la alianza. Este no, este nuevo Yahvé, por eso es Dios, decimos, por eso nosotros creemos que Jesús es Dios. Es un Dios que te deja que lo toques. Que lo toques. Y encima no que lo toques en la perfección de la santidad. Deja que lo toques en la miseria del pecador. Los más pequeños, los más necesitados. Si servís al más necesitado, estás contactándote con el mismo Jesús. Y no morís. Tenés vida. O sea, acercándote a la muerte, tenés vida. Con Yahvé era distinto. Acercándote a la vida, a Dios, morías. Quien ve el rostro de Dios muere. Jesús revirtió todo. Acércate al más miserable, al más pecador.
y vas a encontrar a Jesús, porque Jesús se hizo pecado, dice Pablo. Esto es fuertísimo, me parece a mí. El monte. Bueno, ya es una nueva ley. Bueno, ahora espero que sea una ley, pero no. Dice, entonces, tomando les enseñó así. Bien, ¿se acuerdan antes de los no, 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 no? ¿Se acuerdan que eran todos no, no, no? Acá lo tenés. No, no, no. Esta fue la ley del decálogo. Mirá, no, 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 no. Esta es la ley de Jesús. Mirá, felices, no sé, bueno, acá hay otra vez. Felices, 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 bienaventurado, bienaventurado. Buena aventura, buena vida, mucha dicha. Todos son así, son 8 o 9 acá, bienaventuranza, mirá. Bienaventurados. Y en realidad casi todas están condensadas en la primera. Es la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mirá qué lindo. No le dice a futuro, será quedan 10 minutos. Será el reino de los cielos, cuando te mueres. No, está en presente, los biblistas que traducen bien, dice, porque ellos es el reino de los cielos. En cambio, todas las demás, si son a futuro, poseerán, porque ellos, no sé, la mano en coche. Pero los pobres de espíritu, que quedará para otro encuentro, los pobres son los pequeños, estos pequeños preferidos por Jesús, y los pequeños son los sufrientes. Son todos los seres humanos, y en ellos están los sufrientes. Bienaventurados los pobres. Y miren qué ley esta, bienaventurados, y miren cómo termina. Me voy a apurar así terminamos. Alegraos y regocijaos. Dice, ay, qué linda. Cuando lean ustedes Éxodo 20 va a ver que no termina así, termina con amenazas. El que no cumple esto será y le vamos a quitar la vida. Este termina, regocíjense, alégrense. Y encima no es la ley impositiva normativa. Hacé esto, no cruces el semáforo en rojo porque te multo. No mates porque te meto preso. No, esta es feliz si sos pobre. Porque si sos pobre, quien se acerque a vos, se acerca a mí. Y en mí recibe la vida. y si vos sos pobre, vas a ser yo, Jesús, a quienes todos te asistirán para tener vida. Esto cambia, es el Sinaí, lo cambió este monte, cambió la economía salvífica Jesús. No es que desechó la anterior, no, es que descubrió algo nuevo, descubrió un telón. Por descubrir estas cosas es que los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los ancianos, pactaron matarlo. No, a este hombre lo tenemos que matar, lo tenemos que liquidar. Y encima no matarlo a los judíos, sino matarlo por fuera de la bendición de Dios, crucificado, para que quede bien claro que es un maldecido. Él no va a ser nunca merecedor de la alianza aquella. Pero no advirtieron que él fundó una nueva alianza, Bueno, a ver, termino con esto. Uy, no sé por qué metí esto. Bueno. Alegrados, regocijados, bueno. Y ya termina. Bueno, ya está. Ya termina, no tengo más. Pero, bueno, en realidad habría que hacer un saltito más. Porque nosotros respecto a los mandamientos de Jesús tenemos, ¿se acuerdan? Entonces les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros. Bueno, pero ese es el Evangelio de Juan, es otra teología, es otro recorrido, y la verdad que yo no me di maña para meterlo acá, ¿no? Pero lo que sí es bueno es que ese mandamiento del amor, es muy fuerte que Juan le pone, o Jesús dice, un nuevo mandamiento. O sea, la ley quedó allá. Con el pueblo judío, el pueblo elegido, está bien. Pero ahora todo el anuncio evangélico va dirigido al mundo entero. Ya no importa si sos judío. De hecho, no tenés por qué ser judío para recibir a Jesús. Ya no te circuncidas más, ya no cumplís más con el sábado. Pero tenés esta ley impresa en tu corazón. Bueno, yo diría, no iría más adelante porque nos quedan 6 minutitos, Andrea, ¿te parece? Cerramos acá y la idea sería, en el próximo encuentro, dentro de 15 días, Andrea va a abordar el tema, decinos, Andreita, sobre la conquista, a ver, decinos. Siguiendo con esta historia de la salvación, este pueblo que entra, ¿no es cierto?, a la tierra prometida, y toda la época, digamos, del asentarse en la tierra, toda lo que es la época de los profetas, que coincide con la época de los reyes también, ¿no? Muy entonces, bien, estos dos
digamos, van a ser estos dos ejes, ¿no? Lo que significa el rey, ¿no es cierto? Y el rey pastor, ya lo vamos a ver, y lo profético. Muy bien, bueno, y después de eso vamos a saltar de nuevo a Jesús. Después volvemos, claro, y después volvemos al exilio y regreso para terminar después con Jesús. Jesús, que siempre nos interesa ver cómo reeditó esto Jesús y cómo nos lo manifestó y enseñó. Y sabiendo esto, ¿no? Que decimos, es una alianza en 2 etapas, podríamos decir, ¿no? Es decir, porque esto me parece que esto nos tiene que quedar claro también, ¿no? Que, bueno, es esta nueva alianza, este Jesús que supera todo lo demás, pero no hay esto sin esto, ¿no? Claro. Sí, es un misterio, un gran misterio. Un misterio. Un gran misterio que es insondable. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, Dolores, supongo tendrás una oración final. Dale, cómo no, dale. Bueno, le vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo que derrame su gracia y bendición sobre todo los que estamos participando en este curso, y que podamos vivir a través de la experiencia de su amor y con alegría conocer su palabra y poderla vivir. Señor, Dios Todopoderoso, haz que por tu intersección y por intersección de Santa María, la Virgen, nosotros, tus hijos, gocemos de plena salud de alma y cuerpo. Vivamos alegre en medio de las dificultades del mundo y alcancemos la felicidad de tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, en 15 días los esperamos. Y como dijo recién Alfredo, Andrea ya estará exponiendo un poquito también temas del Antiguo Testamento. Bueno. Queremos agradecerle a todos los que se han sumado hoy, y bueno, esperamos que se sigan sumando a lo largo de este camino bíblico que todavía nos queda por un par de meses más, ¿no? 8, creo que 4 encuentros. Y para el que quiera ver los encuentros anteriores, sepan que si entran al canal de YouTube WEAM Argentina, es un logo redondo azul, en una de las listas de reproducción, que hay varias, en una que son encuentros para crecer en la fe de la misión o algo así, no recuerdo bien, están los encuentros que dio Andrea y estos. Así que, bueno, muy bien. ¡Feliz día del catequista mañana! Ah, bien, para vos, bien, bien. Y para Elisa. Para Elisa. Bueno, dale. Todos somos anunciadores. Nelson también. Bueno, abrazo grande a todos y a todas. Nos vemos la próxima, Dios mediante, en 15 días. Chau, Nelson. Chau, querido. Chau, María Paz. Chau, Jorge. Chau, gracias a todos. Chau, nos vemos. Chau, nos vemos. Queridos hermanos, después de este hermoso encuentro, de este día, que el Señor nos habló a través de este estudio bíblico, nuestros corazones se inflamen de la gracia de Dios, conociéndolo mejor, conociendo la historia de nuestra salvación, para que podamos ser discípulos de Jesús, profetas del Señor que anuncien las maravillas de Dios, la buena noticia. Que nos bendiga a todos nosotros, que bendiga a los disertantes, que se han preparado tan bien y lo han hecho con tanto amor. Que todo esto lo que hemos aprendido hoy lo podamos poner en práctica en nuestra vida. Que la Virgen Santísima, Nuestra Señora de Luján, la patrona de nuestra patria, nos acompañe en este peregrinar al encuentro de Jesús a través de su palabra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes, sus familiares y amigos, y permanezca para siempre.